Yeah. Otra vez, hermanos, bendiciones, paz de Cristo. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Coming up with Matthew 15, 1 to 20. Matthew 15. Yes. Vamos a leer para comenzar Mateo 15, versículo 18. Mateo 15, 18 para comenzar. Let's start off in Matthew 15, verse 18. I'm going to use that verse to start out. Mateo 15, 18 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice nuestro Señor Jesucristo, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Vamos a orar. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Hallelujah. Yes, te Lord. adoramos, Señor, y bendecimos tu grande, Señor, Thank y you, God. poderoso nombre, Señor. Oh Señor, en esta hora te pido, Señor, que tú abras los oídos, Señor, y los corazones para que todo aquel que va a escuchar esta palabra, Señor, Amen. Jesus. mire que, Señor, y se dé cuenta que es palabra tuya y no es palabra del hombre, Señor. Señor, sabemos que somos tan imperfectos, Señor, y personas que pecamos día con día constantemente. Pero muéstranos, Señor, en tu palabra, Señor, el remedio para nuestro pecado y cómo es que podemos vencerlo. Oh, Jesus. bendito Dios. Prepara los oídos de los oyentes, Señor, y que sus sentidos, Señor, estén ahí para que ellos puedan entender tu palabra. Obra en cada corazón, Señor, y pido que me uses a mí para que tu palabra pueda ser expuesta y explicada, Señor, y entendida, porque eso es, Señor, algo tan importante, que tu palabra, Señor, sea entendida. Úsame para tu gloria, Señor, y para la mía. Yes, Lord. Y seas tú hablando a Lord. este pueblo, Señor, que viene sediento, Señor, y viene hambriento de ese pan, Señor, que es celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me uses. Y en tus manos, Señor, están mis palabras, el movimiento de mis labios, Jesus. mi mente y mis emociones, Señor. Te pido que me uses, Señor, solamente a través del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. El salmista dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y eso debe de ser algo que nosotros también digamos. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. Mis hermanos, el mundo nos enseña métodos antibíblicos que van en contra de las Escrituras. Estamos en este mundo, pero la palabra dice que no somos de este mundo. Y siempre, constantemente, somos bombardeados por métodos, costumbres de este mundo, porque estamos en él. Y más aquí vamos a estar hasta que Cristo venga por nosotros. Y usted dirá, ¿por qué me está diciendo esto? Vamos a leer en Mateo 15, del 1 al 20. Dice el versículo 1 de Mateo capítulo 15, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí estamos mirando que unos hombres, escribas y fariseos, le dijeron aquí a Jesús esas palabras. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas se ocupaban de la escritura de documentos importantes en el pueblo judío. Y los fariseos representaban la nación judía. Y ellos conocían la ley y se encargaban de instruir oralmente al pueblo. Eran maestros de la ley. Y dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Algo interesante que vemos aquí en esta parte de la escritura dice,
vemos que esos hombres estaban más preocupados por las costumbres humanas de comer sin lavarse las manos que por la ley. ¿Qué les dice Jesús? ¿Por qué? Ellos le preguntaron, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué estaban quebrantando los discípulos? Una tradición solamente. Estaban quebrantando una tradición. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Y nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3 responde sabiamente. Como siempre, Él es el maestro de maestros. Respondiendo Él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces ellos le preguntan a Jesús una pregunta y Él pregunta otra pregunta a esos hombres religiosos. Y Él les dice fuertemente, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús aquí les está diciendo a ellos que ellos desobedecen lo que es más importante, los mandamientos de Dios, y prefieren obedecer una tradición. Versículo 4 dice, ¿por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irreversiblemente? Jesús, como dije, los exhorta a ellos. Aquí claramente Jesús les dice, ustedes verdaderamente quebrantan el quinto mandamiento, el de honrar a padre y a madre. Y Él les dice, se preocupan más por una tradición que por la ley de Dios, por la ley moral hacia el prójimo. Aleluya, aleluya. Oh, mis hermanos, ¿y cuántas religiones obedecen más bien una tradición que la palabra de Dios? ¿Cuántas religiones? Excepto una, que es el verdadero cristianismo. Aquella persona que sea cristiano verdaderamente va a obedecer a Dios y no va a estar más bien obedeciendo tradiciones que la palabra de Dios. Y estos hombres obedecían más una tradición que la palabra de Dios. Y Jesús les dice, ¿por qué Dios mandó diciendo? Él dice, Dios mandó. Él no dijo, los hombres mandaron. Porque ellos dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Aquí vemos que estos hombres estaban más preocupados porque ellos quebrantaban una tradición de hombre. Pero Jesús les dice, ¿por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre? Y el que maldiga a padre y a madre muera irreversiblemente. ¿Qué merecían esos hombres religiosos, los que estaban delante del pueblo? ¿Qué merecían? Ellos merecían ser puestos por muerte. Merecían el castigo divino sobre sus cabezas, como Dios lo había mandado en la ley. Ellos merecían ser puestos por muertos, llevados a la muerte. Versículo 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ellos pensaban que con tan solo darle a Dios, ellos honraban a sus padres. Esto era una manera hipócrita de evitar la obligación moral de ayudar a sus padres. Y Jesús bien sabía esto, que ellos quebrantaban la ley de Dios. Y Él sabía que no guardaban este mandamiento. Y ellos se preocupaban más por ¿qué? Por una tradición. ¿Una tradición aún vale más que la ley de Dios, que la palabra? No. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el creyente verdadero, la palabra de Dios debe ser lo más importante que una tradición. Y esos hombres religiosos defendían aún más una tradición que era creada por hombres. Entonces esto era una manera hipócrita de evitar la obligación moral de ayudar a los padres. Y Jesús bien lo sabía porque Él es Dios mismo. Él era 100% Dios y 100% hombre. Versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra
tradición. Jesús les dice, cuando ustedes dicen que lo que le doy a Dios como ofrenda, eso es lo mismo que honrar a padre y a madre. Y Jesús les dice, ya no ha de honrar a su padre y a madre el que haga esto. Para Dios, lo más importante es que ayudemos al necesitado. Dios quiere más bien que uno honre a padre y a madre, más que obedecer una tradición de hombre. Jesús les dice esto, no era honrar a padre y a madre. Y por sus tradiciones este mandamiento ya no era válido. Ya no era válido este mandamiento. Versículos 7 al 8 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo les llamó Jesús? Les dijo hipócritas, doble cara, personas que aparentan ser alguien pero no son nadie. Y Él los llama hipócritas. Bien profetizó, bien anunció, bien habló el profeta Isaías cuando dijo esto de vosotros, de ustedes. Cuando Él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estos hombres eran los que estaban delante del pueblo. Debían de ser como ejemplo para los judíos. Pero Jesús los clasifica como unos hipócritas. Y dice, esto mismo profetizó Isaías cuando Él dijo, este pueblo, esos hombres de labios honraban a Dios, mas su corazón estaba muy lejos de Dios. Ahora bien, la ley de Dios requiere santidad tanto interior como exterior. Mientras que los fariseos censuraban a los discípulos por no ser exteriormente santos por comer sin lavarse las manos. Ellos estaban preocupados porque ellos comían sin lavarse las manos. Esto había sido algo que los hombres habían puesto como una regla, como algo que era de Dios. ¿El lavarse las manos? Pero Jesús acusó a los escribas y fariseos de no serlo ellos interiormente, de ser santos. Y Jesús los exhortó a ellos. Esto, mis amados, es legalismo sin duda. Y Jesucristo siempre luchó y siempre confrontó el legalismo de estos hombres religiosos. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Imponiendo reglas de hombres al pueblo. Preocupándose aún más por una tradición que por la ley de Dios. Y Jesús los confronta y les dice hipócritas. Eso es lo que eran esos hombres hipócritas. Versículo 9. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué dice ahí Jesús? Pues en vano me honran. Eso está también en Isaías 29:13. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos pensaban que por enseñar doctrinas de hombres como mandamientos de Dios, eso era ya no honrar a Dios. Imponiendo reglas de hombres al pueblo, eso deshonra a Dios. Y eso pasa en muchas iglesias hoy. Muchos pastores, muchos hombres que son de Dios supuestamente, se alejan de la palabra, imponiendo doctrinas de hombres. Enseñando al pueblo como si fueran mandamientos de Dios, pero son doctrinas de hombres, y esto es deshonrar a Dios. Deshonrar a Dios. Ellos no honraban a Dios por enseñar como doctrinas, costumbres humanas. Ese es un gran peligro en las iglesias, enseñar costumbres humanas como mandamientos de Dios. Y por eso es que muchas iglesias se dividen. Por eso es que muchas iglesias fracasan, porque se han desviado de la palabra de Dios. Y esos hombres hicieron lo mismo. Esos hombres estaban lejos de Dios.
Aleluya. Versículo 10. Amen. Y el 11 dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aleluya. Él llamó a la multitud, les digo, oigan, escuchen y entiendan. Escuchen esto y entiendan. Él estaba luchando en contra de la doctrina de estos hombres. Ellos estaban preocupados porque sus discípulos comían sin lavarse las manos, pero Jesús les dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y dice el 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué hacía Jesús? Confrontaba a los hombres religiosos. Y estos hombres se ofendieron cuando escucharon esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos escucharon que les dijo, no lo que entra a la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Jesús está diciendo, como esos hombres que mi Padre no plantó, esos hombres serán desarraigados. Esos hombres religiosos que se preocupan por lo exterior y no lo interior, y no se examinan ellos mismos, no ven su condición espiritual, esos no son plantas que mi Padre ha plantado, sino que ellos serán desarraigados. (14) Jesús les da una orden a ellos, a los discípulos, dice, dejadlos. ¿Por qué? Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús les dice, déjenlos. No se preocupen por ellos porque ya tienen su condenación. Ya serán juzgados por Dios. Dejadlos. Dice Jesús, son ciegos. A una parte de que Jesús los llamó hipócritas, ahora dice, son ciegos, guías de otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si que esos ciegos guiaban a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, pues ambos van a caer en el hoyo. Dejadlos a ellos y a quienes los siguen a ellos. Y Jesús quería más bien que los siguieran a él. Dejadlos, dice. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Pedro dice, enséñanos, explícanos lo que quieres decir con esto. De que no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Esa no era una parábola, sino es algo cierto. Y le dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Jesús le dice, lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina cuando hace uno sus necesidades. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es tan fácil, tan simple de entender. Lo que yo digo, dice Jesús, es lo que yo quiero. Lo que estoy diciendo. No hace falta más explicación. Lo que entra por la boca va al estómago y cuando uno hace sus necesidades, se desecha todo eso. 18. En 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Lo que contamina al hombre, amados, es lo que uno habla. Mateo 12:34.
Aquí está también nuestro Señor Jesucristo exhortando a una generación de víboras. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo es que puedes decir algo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro del corazón habla la boca. Lo que hay en tu interior, de eso habla la boca. Eso es lo que quiere decir Jesús. Si una persona habla odio, es que en su corazón hay odio. Si una persona habla o actúa con amargura, es que es una persona amargada. Si una persona habla negativamente, es que es una persona negativa. Si habla con altivez, es que es altivo. Y si siempre sonríe y casi nunca se le ve triste, es porque trae gozo. Trae gozo. El cristiano debe traer gozo en la tribulación, en la tristeza, en la aflicción, en todo esto. Trae gozo. Entonces, lo que hay dentro del corazón, eso va a reflejar nuestro rostro, nuestras actitudes. ¿Quién piensa que de la mente salen los malos pensamientos? ¿Quién de aquí piensa que de aquí salen los malos pensamientos? Seguimos en Mateo 15, versículo 19. Después de que él dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que dice Jesús. Los homicidios son el acto y el pecado de, es un mandamiento de matar. Porque él dice ahí los malos pensamientos, los homicidios. Es el acto y el pecado de matar. Ese es el sexto mandamiento, el no matarás. Y cuando él dice los adulterios, el adulterio y las fornicaciones es el acto y el pecado de tener relaciones sexuales con una mujer casada o un hombre casado, o tener relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio. Eso es lo que son los adulterios. Eso es el séptimo mandamiento, el no cometerás adulterio. Y luego dice Jesús, las fornicaciones, los hurtos, dice, que el hurto es el acto y pecado de robar, que es el octavo mandamiento, el no hurtarás. Pero me regreso a los mandamientos, no matarás y no cometerás adulterio. Ya. Pero vamos a Mateo 5 para ver qué es lo que nos dice Jesucristo. Mateo 5, 21. Entonces digo que los malos pensamientos salen del corazón, ¿verdad? El matar, el no matarás, el no cometerás adulterio. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo 5, 21? Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento. Dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es algo que si alguien mataba en el Antiguo Testamento eran culpables de juicio. 22 de Mateo 5 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o su prójimo será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, esa palabra significa estúpido, tonto o inútil, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos que Jesús dice, no es necesario matar a alguien literalmente con una pistola o acuchillarlo. Él dice, que se enoje contra su hermano, el que le llame necio o fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Y sigue diciendo en el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús está aquí recitando los mandamientos, el sexto y el sexto mandamiento.
Dice el 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús está aquí magnificando más la ley de Dios y le está yendo más allá. Jesús está tratando con el pecado interior, no con el exterior. Y él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces si alguien mira a alguien con lujuria, sea un hombre a una mujer a un hombre, eso es pecado ante Dios. Eso ya es cometer adulterio. Si sientes enojo o ira o enojo contra alguien o rencor, eso es matar a tu prójimo. Eso te considera a ti un homicida de corazón. Y al ver a una persona con lujuria, eso te considera a ti una persona adúltera de corazón. Vamos a Mateo 15, verso 19, donde él está hablando de los hurtos. Y él también dice los hurtos y dice los falsos testimonios. El falso testimonio es el acto y el pecado de mentir. Ese es el 9º mandamiento, el no mentirás. Y después dice las blasfemias. Esto sale del corazón, dice Jesús. Blasfemias es el acto y el pecado de hablar expresiones injuriosas contra Dios. Este pecado es el acto, dice, de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Quién de aquí ha tomado el nombre de Dios en vano? Personas lo hacen. La palabra GD, eso es en vano. Cuando decimos, oh my God, porque muchas personas lo usan mucho, repetitivamente, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando alguien jura el nombre de Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando alguien maldice, diciendo la palabra GD, the curse word, let's take God's name in vain. Y ese es el tercer mandamiento, el no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Aquí Jesús está recitando los 10 mandamientos. No todos. Los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuántos de estos mandamientos tú has quebrantado, amigo o hermano? Quebrantamos uno tal vez durante el día. Nos airamos, murmuramos, pecamos, somos imperfectos. Si tú has quebrantado tan solo un mandamiento de estos, tú ya eres culpable ante Dios y mereces ser arrojado al infierno por una eternidad. ¿Por qué digo que con tan solo quebrantar uno ya eres culpable? Porque en Santiago 2:10 dice eso. James chapter 2 verse 10 and 11. Santiago 2, 10 al 11. Desde el 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Bien hacéis, dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedaréis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces ahí vemos lo que está diciendo, lo que yo les dije. Si alguien quebranta tan solo un mandamiento, quebranta a todos. Y eso es lo que Jesús está tratando con los escribas y fariseos. Que dentro del corazón está el pecado, está lo malo, está la contaminación o la enfermedad del pecado. No está en lavarse las manos o no. No está en eso.
Así que mi hermano, el mundo te dice, sigue tu corazón. The world tells us, follow your heart, which that's not biblical. That's right. No es bíblico. Right. Amen. ¿Acaso eso nos dice Jeremías en el capítulo 17? ¿Qué nos dice Jeremías en 17, 9, 10? Jeremiah 17, 9, 11. Is he saying that for us to follow our heart? Nos dice Jeremías, sigue tu corazón. Jeremías 17, 9 a 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo llama el corazón? Engañoso. El corazón es engañoso. Dice más que todas las cosas. No dice más que cualquier persona. No más que la mente. No más que el pie. Dice más que todas las cosas. Y bueno. Y agradable. No, dice y perverso. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede ver el corazón? Yo no puedo ver tu corazón. Tú no puedes ver lo que hay en mi corazón. Dice yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí vemos que solamente Dios es quien prueba el corazón. Es Dios quien conoce la mente, escudriña la mente y prueba el corazón. Con un propósito, ¿cuál? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que en el corazón está la maldad. En el corazón está la maldad. Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, aunque tú te laves muy bien tu cuerpecito, te vayas a la tina del baño, te pongas jabón, te vayas por horas y horas para tratar de quitar tu pecado, tu mancha, ¿qué dice Jehová? La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que no hay nada que limpie nuestro corazón porque está contaminado con los adulterios, fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Con todo esto está la maldad en nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús está tratando con esos hombres. Les está dando una clase a sus discípulos. El pecado no está en que no te laves las manos para comer, sino que la maldad, lo malo está en el corazón. Regresamos a Mateo 15, 19 y el 20. Y releo otra vez, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Y qué dice el 20? Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es lo que contamina al ser humano. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Sí, Jesús dice, preocúpate más por tu corazón. Preocúpate más por tu pecado. Y no te preocupes por una tradición de hombres, porque eso para nada te condena. Sino examina tu corazón. Eso es lo que Jesús está enseñándoles a sus discípulos. Pero ahora, ¿cómo es que alguien así puede ser librado? Un hombre pecador que no ha venido a Cristo, ¿cómo es que esa persona puede ser librado de la condenación eterna? ¿Cómo es que puede ser librado? Alguien tan pecador,
que tal vez ha matado literalmente, asesinado a alguien, no solamente con de palabras, sino quitado la vida a alguien. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Jesús vino, Dios lo envió para salvar a la humanidad que ya está bajo condenación. Entonces, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no importa cuánto un hombre pecador se lave con jabón, trate de quitar su mancha del pecado, eso no lo va a justificar ante el fuego de Dios, porque Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Y esos hombres, escribas y fariseos, pensaban que por guardar una tradición de hombres, pensaban que ellos eran justos ante Dios, pero no es por eso, sino que es por fe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Sigue diciendo. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo anduvo entre los fariseos y los escribas, ¿cierto? Cristo anduvo delante de ellos. ¿Y qué amaron más esos hombres? ¿Qué amaron más? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Cuando Cristo vino, él era la luz del mundo, y él vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre aquel que no ha creído. Como dije, Cristo estaba tratando con el corazón de estos hombres, que se preocupaban porque ellos, sus discípulos, comían sin lavarse las manos. Si en Cristo está la salvación, Él vino a cumplir la ley. Él dijo: no he venido para aprobar la ley, no he venido para cancelarla o quitarla, sino que he venido para cumplirla. Él la cumplió, tú y yo no podemos cumplir la ley. Así que solamente mediante Cristo hay salvación. Él la cumplió por nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos cumplir la ley. Ni aún los fariseos y los escribas podían cumplir esa ley. Ellos quebrantaron ¿cuál mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y ellos querían guardar más bien una tradición de hombres. Cristo le dice: por favor, ¿prefieres tú obedecer al hombre que a mi Padre Celestial? Y te preocupas más porque mis discípulos no se lavan las manos antes de comer. Pero eso no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Termino con este Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces,
Esos hombres, escribas y fariseos, pensaban que ellos eran salvos. ¿Por qué? Por obras. Pensaban que estaban bien delante de Dios por cumplir una tradición de hombres. Pero ante Dios ellos no podían ser justificados. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Así que, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De la mente? Del corazón salen los malos pensamientos. Y eso es lo que contamina al hombre. Así que, amado hermano, cuidémonos de nosotros tener por más importancia las tradiciones de hombres que por la palabra de Dios. Porque como digo, eso es lo que ha dañado a muchas iglesias. Yo he escuchado testimonios de cuánto las reglas que son puestas por hombres dañan a las iglesias. Y por eso muchas personas prefieren no ir a una iglesia. Porque han visto hipocresía, han visto robos, han experimentado el abuso sexual, el adulterio de pastores que tienen relaciones sexuales con jovencitas u otras hermanas de la iglesia y quebrantan los 10 mandamientos. Así que eso es lo que yo tenía, eso para una ocasión especial, pero no se dio yo llevar ese estudio, pero era para este día. Told that this message I had it for a different occasion, but I never preached it, so I guess it was for this day. Entonces, pues, hermanos, meditemos en cómo estamos y cuidémonos del legalismo, porque eso es lo que esos hombres hacían, que eran legalistas, imponiendo reglas de hombres, quitando la ley de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, tú eres tan bueno, tan bondadoso, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar para escuchar tu palabra, para que sea predicada y expuesta, Señor. Oh Dios, pero gracias por cada uno de los que estuvieron aquí en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, y te ruego, Señor, que tú aún también nos ayudes para que retengan tu palabra, que es un alimento espiritual que todo creyente necesita. Pero, Señor, sigue fortaleciendo a mis hermanos, sea lo que estén pasando, Señor, que ellos encuentren refugio en ti solamente porque tú eres, Señor, nuestra roca y nuestra fortaleza. Pero, Dios, Señor, te doy gracias porque tu palabra fue predicada, Señor, y no es palabra de hombre, Señor. Por favor, obra en nuestros corazones y ayúdanos a agradarte a ti y no al hombre. Y en cuanto escuchemos, Señor, cosas que vienen del hombre, que podamos discernir espiritualmente cuando algo, Señor, se ha impuesto por un hombre y no esté en tu palabra. Oh Señor, ayúdanos por favor a seguir buscando más de ti y que crezcamos en conocimiento, Señor, y sabiduría para que podamos aún también conocerte, Señor, conocerte a ti, tu carácter, quién tú eres, Señor, en Cristo Jesús.